Bien, consejero, a lo largo de la mañana me sorprende que haya usted dedicado su intervención previa a la interpelación que le hicieron a defender y a explicar la brillante labor del Gobierno del Partido Popular. Porque usted lo que ha hecho en la interpelación anterior ha sido explicar todos los proyectos iniciados por el Gobierno del Partido Popular, todos los proyectos avanzados por el Gobierno del Partido Popular y todos aquellos proyectos que ustedes, cuando estuvieron en el Gobierno, en la fantástica época del señor Zapatero y en la actual, que va camino de superar, han paralizado. Por lo tanto, me llama la atención que haya dedicado su primera intervención a explicar todos esos proyectos que comenzó y avanzó el Gobierno del Partido Popular y que ahora usted inventa el término obstáculos. Bueno, pues vayamos a analizar esos obstáculos que usted dice que hay y que no había. Porque esta sensación en Gijón causa una sensación de que ya lo hemos vivido. Esto que está sucediendo en Gijón ya sucedió. Porque, claro, hace 16 años, allá por el año 2002, cuando fue un Gobierno del Partido Popular el que presentó este proyecto para eliminar la barrera ferroviaria, conseguir el soterramiento de las vías y construir una estación intermodal en el centro de la ciudad, sé que es un término que los socialistas nunca estuvieron de acuerdo, que la estación estuviera en el centro, pero bien, en el centro de la ciudad, fue 2 años después, allá por el año 2004, cuando ustedes llegan al Gobierno de la Nación y ocurre aquel fantástico triunvirato socialista en Gijón, en Asturias y en España que paraliza el proyecto. Primero, bajo la excusa de las modificaciones del mismo. Luego, bajo la maraña burocrática que tanto les gusta. Y, finalmente, por el estallido de una crisis económica que les obliga a meterlo en un cajón. El resultado final es 36 millones de euros de pufo en la sociedad Gijón al Norte constituida para el avance de este proyecto, un chamizo de estación en los alrededores de Gijón y un túnel inundado. Este es el resultado de su triunvirato socialista allá entre el año 2004 y 2011, época, por si alguno no se sitúa, en la que el señor Villa era diputado en esta Cámara y el señor Riopedre era consejero de Educación, solo por contextualizar de qué época estamos hablando. Fue el Gobierno del Partido Popular quien vuelve otra vez a relanzar el proyecto y quien vuelve a apostar por este proyecto desde el consenso. En la primera legislatura, salvando su viabilidad, que creo que, dada la situación económica, vamos a considerar de notable alto, salvar su viabilidad con aquel pufo de 36 millones de euros y toda la ciudad empantanada, y en la segunda legislatura, con el ministro Íñigo de la Serna, se consigue por fin un proyecto realista y un plan ambicioso basado en el acuerdo. Y fíjese, esto no lo digo yo, esto lo dijo usted. Esto lo dijo usted, y usted aplaudió aquel consenso, y usted aplaudió aquel plan, y usted aplaudió el impulso definitivo que hizo el Gobierno del Partido Popular por el mismo. Fue la época en la que la alcaldesa de Gijón hablaba de días históricos para la ciudad. Fue la época en la que la alcaldesa de Gijón hablaba de lo bien que había gestionado el Gobierno del Partido Popular y su ministro de Fomento aquel plan de vías y de lo contenta que estaba por el impulso que iba a recibir la ciudad. Y yo secundo esas palabras de la alcaldesa de Gijón como secundo las suyas. Pero ¿sabe qué sucede? Que aquel plan realista de 814 millones de euros, de los cuales el 78% es inversión del Ministerio, 11% del Principado, 11% del Ayuntamiento, un plan que devuelve la estación al centro de la ciudad, un plan que devuelve el soterramiento de las vías desde la calzada, cosa que ustedes no querían, y un plan que vuelve a llevar el metrotren hasta el Hospital de Cabueñes con 5 paradas, cosa que ustedes tampoco querían. Y si no, pregúntele a la consejera que la antecedió usted en el cargo, que puso todos los palos en las ruedas para que ese convenio no se firmara. El convenio se firma en mayo de este año, es ratificado por el Consejo de Administración de Adif a finales de mayo, pero ¿qué sucede? Que hay una moción de censura y llega un Gobierno que 3 meses después, por cierto, se cae a pedazos. Y ese Gobierno que se cae a pedazos lo que ha hecho es volver a 16 años atrás, o a 14 años atrás para ser más exactos, que es volvemos a las excusas burocráticas. Primero empezamos con que el convenio ahora lo tiene el Ministerio de Hacienda. Pasa una semana y resulta que no, que lo tiene el Ministerio de Fomento. Ahora nos dice usted que ya va a ir rápidamente otra vez al Ministerio de Hacienda. Ahora nos habla usted de que no va a instar, que a usted no le interesa instar. ¿Cómo cambian los tiempos, señor Lastra? Porque yo recuerdo a lo largo de esta legislatura qué tono tan amable tenía usted con el Gobierno de Mariano Rajoy cuando era portavoz del Grupo Socialista. Es que ahora yo veo que le cambia el tono. Pues sí que debería instar, y además debería instar con más valentía, porque si usted acepta que sus compañeros de partido se vengan de usted y del señor Fernández a costa de los gijoneses demuestra poca valentía política, porque este es el asunto del que estamos hablando. En el año 2004, cuando ustedes paran el plan de vías, lo hacen por puro sectarismo, porque era un proyecto de un Gobierno del Partido Popular.
y no aceptaban que Gijón, que entendían que era su ciudad, tuviera un proyecto tan importante que era un gobierno del Partido Popular. Ahora ya no es por sectarismo, aunque algo habrá de eso, es también por una sed de venganza. Por una venganza que el señor Sánchez, desde la presidencia de Gobierno, tiene con gente como usted, como Javier Fernández y como personas de esa bancada socialista. Y el problema es que a mí me importa bien poco cómo se venga de ustedes. Lo que me importa es que se está vengando de ustedes a costa de los gijoneses y de los asturianos. Y, por lo tanto, claro que es lógico que exista incertidumbre en Gijón, porque esto ya lo hemos vivido y ya sabemos lo que es que el plan de vías caiga en manos de socialistas. Es ralentizarlo, aplazarlo y que pase el tiempo otra vez con un chamizo de estación, con un túnel inundado y con la ciudad empantanada. Ese es el resultado de que el plan de vías caiga en manos socialistas, bien sea por una motivación sectaria, como fue hace 14 años, o bien sea por una cuestión de venganza entre ustedes, que es lo que está sucediendo ahora. Y, por cierto, usted dice que no le importa que el ministro Ábalos esté hoy exigiendo el corredor del Mediterráneo. ¿Por qué no vino a Gijón? Claro, es que todo esto ayuda a esa incertidumbre. Manda a su secretario general del Ministerio y el secretario general lo primero que dice es cuestionar el plan de vías de Gijón. Dijo usted hoy imprecisión. Bueno, no sé, imprecisión es lo que no se entiende. Yo lo entendí bien. Cuestionó el plan de vías de Gijón. Cuestionó su viabilidad, cuestionó sus plazos, cuestionó su ejecución y cuestionó que fuera a finalizarse en el tiempo acordado. Cuestionó el plan de vías de Gijón. Y usted viene hoy aquí a decir que quizá haya sido una pequeña imprecisión. ¿Quién le ha visto y quién le ve, señor Lastra? Y al final, usted ahora volverá a dar una clase teórica sobre la necesidad de las infraestructuras en Asturias. Esto ya lo leíamos en el siglo XVIII. Lo importante no es la teoría sobre su necesidad. Lo importante son los plazos y la ejecución de las mismas. Y eso, en Gijón sabemos que mientras ustedes están en el Gobierno, que gracias a Dios ya se cae a pedazos, eso va a ser imposible mientras ustedes ocupen el Ministerio de Fomento. 814 millones de euros, estación intermodal en el centro de la ciudad, soterramiento de las vías desde la calzada y el metrotren hasta el Hospital de Cabueñes. Eso es lo que queremos en Gijón, eso es lo que va a haber en Gijón, pero por desgracia, hasta que ustedes no se vayan del Gobierno, eso no va a ser. Muchas gracias.